Señor. Amén. Su amor nos llena, su amor está rodeándonos en todo tiempo. Gracias, hermanas, por el tiempo de haber orado juntas y quiera Dios que Él cumpla estas peticiones que se han puesto según su santa y buena voluntad. Muy bien. Pues yo quiero también en este momento pues saludar a todas las hermanas que están en el Facebook viéndolas. Tenemos un bonito grupo, algunas las extrañamos aquí en la plataforma. Saludos a nuestra hermana Dilia, a nuestra hermana Mari López, estamos orando por usted, mi hermana. A la hermana Magdalena, también la extrañamos mucho. Hermana Martina, que siempre está, bendiciones, mi hermana. También tenemos a Maxi. Ya pronto, Maxi, nos vamos a ver, si Dios lo permite. Y también tenemos aquí a nuestra hermana Glenda Arriaza, que también ha estado muy fielmente viendo nuestras enseñanzas. Saludo a nuestra hermana Doris Bush, ha pasado por ahí también. Nelly Castro, a Coralia en Urrutia. Bendiciones, Coralia, que Dios te bendiga mucho. Y también nuestra hermana Vilma Sarabia, que está allí. Sin duda se van a conectar otras después, pero quería saludarlas a todas ustedes. Muy bien, mis hermanas, qué bueno. Hemos tenido muy buenas enseñanzas los últimos lunes. El Señor ha estado hablándonos y seguimos con la vida de Jesús. Estos 2 últimos lunes vamos a continuar con ella y luego de eso vamos a dar un break para dar otro tipo de enseñanzas. Como ustedes saben, viene el tiempo que aquí en los estados se le llaman el verano y entonces queremos hacer una cosita un poquito diferente. Pero hoy continuamos. Y quizás algunas sí notaron que nos saltamos unos pasajes muy importantes, especialmente en el Evangelio de Juan. Pero esta mañana vamos a escuchar una enseñanza que viene de Juan 2. Así que les voy a pedir, por favor, que vayamos a Juan 2. El Evangelio de Juan y esta mañana, perdón, capítulo 2. Quiero que lo busquemos y le voy a pedir a la hermana Miriam, por favor. Perdón, Anita, Miriam no está. ¿Salió? Sí, Aquí sí, Miriam. tuvo una cita al médico. Ok. Muy bien, ok. Sí, ahí está, ok, pero está oyendo aparentemente, ahí está. Entonces, ya que estás tú con el micrófono abierto, Sonia, por favor, si puedes leer el pasaje de Juan 2, del versículo 1 hasta el versículo 11, por favor. Del 1 al 11. Sí. Muy bien. Dice así en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Pues vamos a escuchar una enseñanza de este pasaje
Aquí tengo la enseñanza de parte de mi esposo, Gerardo Alfaro. Espero que sea de bendición para todas nosotras. Así que aquí vamos, mis hermanas. Muy queridos hermanos y amigos, saludos fraternales. Gerardo Alfaro les saluda. He querido hacer un resumen del mensaje del domingo pasado, ya que por alguna circunstancia no previsible por nosotros ni explicable, el sonido con el que presentamos la predicación del domingo no pudo oírse. Hemos estado estudiando en la iglesia el Evangelio de Juan y hemos dicho que el propósito del Evangelio de Juan es evidenciar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo y como tal es suficiente para salvarnos. El Evangelio de Juan, además, mencionamos, está dividido en dos grandes secciones. La primera de ellas es la sección que llega más o menos hasta finales del capítulo 13, en donde el Señor manifiesta su gloria con señales, con símbolos específicos que van mostrando su conexión con el Dios del Antiguo Testamento y la identidad que Él tiene tanto como Dios como Salvador. El domingo pasado estábamos hablando de una de las primeras señales que el Señor Jesús hace y esta tiene que ver con la boda que él asiste, a la que él asiste en Caná de Galilea. Decíamos al inicio de Juan capítulo 2 que esta ciudad era una ciudad sumamente pequeña. Los arqueólogos cristianos y no cristianos no saben exactamente dónde estaban. Algunos nos dicen que la aldea de Caná estaba más o menos a unos 10 kilómetros de Nazaret, el lugar donde el Señor Jesús creció, y que es ahí precisamente donde se da la boda a la que María, la madre del Señor, Jesús y sus discípulos también son invitados. Otra vez es importante recordar con ustedes que estamos frente a un símbolo, una señal, así lo identifica el Evangelio de Juan en el capítulo 2. El Señor va a ocupar la ocasión de esta boda para mostrar una señal de quién es Él y de qué ha venido a hacer. Las señales pueden ser milagrosas algunas veces, como lo que va a suceder en Caná, mientras que otras veces no necesariamente existe un milagro. Pero es importante que usted y yo entendamos que se trata de una señal y la señal es un símbolo que comunica algo. Una señal es un mensaje codificado en un símbolo. Todas las culturas tienen símbolos en las que de manera directa o indirecta las personas se acostumbran a saber que tienen a través de estos símbolos ciertos mensajes. Juan capítulo 2 se identifica como un símbolo, una señal que el Señor Jesucristo hace para evidenciar y para comunicar quién es Él. En ese sentido, usted y yo haríamos bien a recordar que necesitamos conocer el Antiguo Testamento, en donde se fijan los términos de la gran mayoría de señales que aparecen en el Antiguo Testamento para que entendamos precisamente qué es lo que Dios y Jesús en este caso está tratando de comunicar. ¿Qué significa el símbolo, la señal del matrimonio al que el Señor Jesucristo también asiste junto con sus discípulos? Por eso, al leer este pasaje que leímos con ustedes el domingo pasado, deberían acordarse de algunas de las cosas que por lo menos al inicio comenzamos. Sé que el video sufrió en su sonido prácticamente en la introducción de la predicación nos quedamos sin sonido para aquellos que estaban solamente mirándonos por internet. Yo quisiera entonces recordarles algunas de las cosas que miramos el domingo pasado para que tengan la esencia de lo que enseñamos. La boda de Caná de Galilea
en la narración del Evangelio de Juan, es un símbolo que el Señor Jesucristo ocupa para revelar quién es Él, para revelar su gloria. Como el capítulo 1 de Juan nos dice, en Jesús hemos visto la gloria de Dios. Él es el que nos revela al Padre. Creemos en Él porque Él se manifestó de cierta forma. Entonces, la boda de Caná de Galilea es esa ocasión especial. El Señor Jesucristo la va a ocupar para simbolizar ciertos elementos de su mensaje que usted y yo deberíamos hacer bien en recordar. Y yo señalaba 6 cosas que este evento, conocido por la gran mayoría de nosotros, o leído y apreciado, quizás algunas veces mal usado por algunos, para enseñar otras cosas que el pasaje no enseña directamente. Pero al leer detenidamente esta sección de la Escritura, capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículos 1 hasta el versículo 11, en realidad encontramos que por lo menos hay 6 cosas que se simbolizan por la boda a la que el Señor Jesús asiste. La primera de estas cosas, decía en la predicación, es el mismo hecho de la boda. El Señor Jesucristo va a ir a esta boda junto con sus discípulos y en la boda va a ser algo espectacular, va a ser un milagro, por supuesto, pero el que Él ocupe esta simbología del matrimonio, es importante que recordemos que también en todo el Antiguo Testamento, Dios, Jehová de los ejércitos, ha ocupado la boda entre un hombre y una mujer para simbolizar la relación que Él quiere tener con su pueblo. Dios en los profetas, por ejemplo, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, toma el lugar del hombre en la relación, mientras que su pueblo Israel toma el lugar de la mujer, y se describe el amor de Dios para el hombre, para su pueblo, se describe lo que Él quiere para su pueblo Israel, y en ese sentido se nos recuerda que la relación entre un hombre y una mujer es muy parecida a la relación que debe existir entre Dios y los seres humanos, y Dios y el pueblo suyo. En primer lugar, en el que hay una alianza, hay un compromiso, hay un dedicarse mutuamente. El símbolo del matrimonio está en Caná de Galilea, como está en el Antiguo Testamento y como está en el resto del Nuevo Testamento. De hecho, el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de eso en varios pasajes suyos, la epístola a los Efesios, la epístola a los Colosenses, la epístola a los Corintios, ocupan esa terminología y esa simbología para decirnos que Dios busca, y la meta de Dios al final de los días es traer otra vez esta intimidad similar a la que existe entre un esposo y una esposa, entre Dios y su pueblo, de tal forma que cuando miramos al Señor Jesucristo unirse a esta boda de Caná de Galilea, Él ocupa esta simbología para recordarnos que hacia esa meta vamos, y que Él es precisamente aquel que trae este último evento bienaventurado de unión entre Dios y los seres humanos. Caná de Galilea, la boda, de tal forma que, por ejemplo, los escritores del Nuevo Testamento hablan de las famosas bodas del Cordero, de Apocalipsis, de Juan, ¿no? Esas bodas en donde Dios mismo se unirá con su pueblo de una manera como antes no se había manifestado. Eso que anticipa el gran banquete, la gran fiesta que viene en el futuro cuando Dios se una a su pueblo. Pasajes como Isaías 25, Jeremías 31, todos los pasajes relacionados con el gran banquete que el Señor Jesucristo, Señor Jesucristo nos cuenta en sus parábolas, por ejemplo, de las que nos habla también, o de lo que nos habla también el libro de Apocalipsis, las bodas del Cordero, alégrense.
En primer lugar, entonces, las bodas de Canaán son ocupadas por el Señor Jesucristo para recordarle a su pueblo que es Él el que está iniciando este proceso por el cual el hombre y Dios pueden acercarse y pueden llegar a una relación íntima, profundísima, única. En segundo lugar, el pasaje de Juan capítulo 2, las bodas de Caná de Galilea, son un símbolo también de quién es, al fin de cuentas, el que manda y cómo es que este que manda va a traer esta relación íntima, última, preciosa entre el ser humano y Dios. El pasaje, como ustedes recordarán, nos empieza contándonos que Jesús ha sido invitado a las bodas, que María, la madre de Jesús, está ahí y hay un diálogo entre María y Jesús, en donde María se expresa el dato de que en la boda se han quedado sin vino. Esto de que se han quedado sin vino pareciera algo que no tiene mayor importancia en nuestro contexto latinoamericano, por ejemplo, ¿no? En donde estamos acostumbrados que a veces las cosas nos faltan en ciertos eventos y la gente pues entiende, la gente de alguna forma se da cuenta que muchas veces esas son las realidades. Pero en el caso del Señor Jesús y la cultura en la que vive, algunos especialistas nos dicen que en este caso las cuestiones eran un poquito más complejas porque podría haber cierto tipo de complicación legal. Legal porque el que normalmente hacía la boda son el novio, la familia del novio, y en este sentido se necesitaba que el novio también pagara de la misma forma en que la familia de la novia había contribuido. De tal forma que algunos, por la manera en que María le habla al Señor Jesús aquí, pareciera que María lo que está buscando no es que Jesús haga un milagro, por ejemplo, sino que simplemente sabiendo que Jesús es el maestro, ya como se nos ha planteado en el capítulo 1 de Juan, que le hable a la concurrencia, que les hable y que los busque para evitar que haya un tipo de demanda legal de parte de aquellos que se sienten defraudados por una boda en donde se acabó el vino. De todas maneras es interesante, así pensaba Calvino, ¿no? Es interesante que María no parece pedirle directamente, sino simplemente informarle. Es en este diálogo en donde creo yo, usted y yo debemos recordar que Jesús hace claro quién es el que manda, quién es el que dice, quién es el que decide cuándo las cosas se hacen y cuándo no se hacen. La manera de referirse del Señor Jesús a María en nuestro contexto también podría parecer un tanto irrespetuosa, ¿no? De un hijo para con su mamá. Mujer, ¿qué tienes tú conmigo? ¿Qué hay entre tú y yo en relación con esto? Los expertos otra vez nos dicen que esta es una forma idiomática, un semitismo, en donde no necesariamente hay una falta de respeto, sino en donde el Señor Jesucristo de alguna manera le está comunicando a María que más allá de ser su hijo, hay otra relación, como el Hijo del Hombre que es, como el Hijo de Dios que es, en la que Él propiamente decide cuándo se hacen las cosas, cuándo comienzan las cosas. Mi hora no ha llegado, por ejemplo, de ese pasaje que en el versículo 4, todavía no ha llegado mi hora. Esa frase, mi hora, es típica del Evangelio de Juan para hablar de su muerte y de su resurrección. Él sabía, obviamente, que en el momento en que se empezara a hacer este tipo de señales y este tipo de milagros, obviamente los problemas aumentarían y se llevaría fácilmente a cabo lo que se llevó fácilmente a cabo, la muerte del Señor y luego, por supuesto, su resurrección. Pero el punto aquí importante es que ustedes y yo debemos entender que Jesús está marcando bien su terreno y está diciendo, yo soy el que mando, yo soy el que digo. Y por supuesto, esto de que María intercede por los de la boda no debería sorprendernos sabiendo quién es Jesús.
como no debería entendernos otras personas que interceden por sus amados. No nos sorprende, por ejemplo, que el papá de la niña que va a ser resucitada más adelante por Jesús interceda por su hija. No nos sorprende, por ejemplo, que aquel centurión que intercede por su siervo también vaya con Jesús y le pida que haga algo. Esto no nos sorprende para nada. María, al hacerlo, está haciendo lo que la mayoría de otras personas, al saber quién es Jesús, hace. Lo que sí debe enfatizarse en el pasaje es que María entiende la lección cuando a los servidores, a los sirvientes, simplemente les dice: hagan lo que Él les diga, en el versículo 5. Haga lo que Él les diga. Él es el que manda. Él es el que ordena. Si Él dice no, es no. Si Él dice sí, es sí. Obedézcanlo. Todavía recuerdo un diálogo, una discusión con un sacerdote católico a la luz de aquella película famosa de La Pasión de hace algunos años, en donde prácticamente en la película se pone mucho énfasis en el papel de María al estilo católico romano, ¿no es cierto? Pero lo que debe llamarnos la atención a nosotros bíblicamente es que María hace bien al decirnos: ¿por qué no se fijan en mí? Miren lo que Él dice, atiéndanlo a Él. Jesús es el que ordena, Jesús es el que manda. Y esto es un principio para nosotros también. Si a través de la Escritura, a través de las palabras del Señor Jesús, encontráramos mandamientos de que intercedamos o que le pidamos a un muerto, por ejemplo, por nosotros, para que Él interceda delante de Dios, tendríamos toda la razón para hacerlo. Pero en ninguna parte de la Escritura esto funciona de esa manera. Hagan lo que Jesús dice. Jesús es el único intercesor delante de Dios y en medio de Dios y los hombres. Atiéndanlo a Él, búsquenlo a Él. Él es el que manda. Él es el que trae el reino. Él es el que trae la bienaventuranza del tiempo mesiánico. Él es y no otro. Este es el segundo elemento simbólico que se mira aquí en el pasaje de manera contundente. Esta manera de hablar del Señor Jesús otra vez: mujer, ¿qué tienes conmigo? Esta forma de hablarle en el Evangelio de Juan. Interesante, el Señor Jesús no la llama mamá, aunque el Evangelio sí habla de la mamá de Jesús. Jesús no la llama mamá, porque no era su mamá, por supuesto que era su mamá. Pero para usted y para mí tiene que estar bien claro desde un inicio que al que se busca, al que se le oye, al que se le obedece, es a Jesús. En tercer lugar, el elemento aquí que llama la atención como parte del símbolo que Jesús nos está tratando de comunicar es el elemento de la superación del rito judío. Estamos en tierras judías, estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de las tradiciones judaicas y fariseas. Tradiciones que muchas veces tenían buenas intenciones, y en este pasaje principalmente se va a ver cómo el Señor Jesús nos dice de manera simbólica las tradiciones judías o cualquier otra tradición, deberíamos decir nosotros, palidece y debe dejarse a un lado frente a el nuevo orden establecido por Jesús. Jesús es el que trae esta bendición simbolizada por el vino, de la que vamos a hablar en un momentito. Pero Jesús nos revela este asunto de la simbolización de la superación del rito judío, cuando en la fiesta, después de que se queda solo con los sirvientes y les da órdenes a los sirvientes, se fija el Señor Jesús en ciertos tipos de barriles, tinajas, cumbos, diríamos en El Salvador, que estaban ahí, que eran ocupados, dice el texto, para la purificación de los judíos.
Dice el versículo 6, había ahí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos. En cada una cabía entre 80 y 100 litros. Uno se pregunta, ¿qué está haciendo el Señor Jesús aquí? Estos jarrones, estas tinajas, estos barriles que estaban aquí de piedra, eran ocupadas para la purificación de los judíos, estos ritos, esta liturgia que los judíos habían desarrollado, en la que se lavaban las manos, algunos se lavaban la cara, se lavaban el cuello muchas veces, para purificarse litúrgicamente, religiosamente delante de Dios. Supuestamente esto los acercaba más a Dios y los hacía limpios ceremonialmente, litúrgicamente. El Señor Jesús, de una manera sorprendente, en ese círculo de manera de pensar, les dice a los siervos que ocupen estas tinajas que están ahí, para que las llenen de agua, y es en esas tinajas donde se va a obrar el milagro del Señor Jesús. ¿Por qué tomar estas tinajas principalmente? Es que no había otro lugar o no había otros recipientes. Por supuesto, si el vino se había acabado, obviamente había otros recipientes donde se podía poner el vino. No, el Señor Jesús ocupa estas tinajas de la purificación judía para decirles que de alguna manera esas tinajas que les faltaba agua, que eran insuficientes, que simbólicamente eso es muy importante, por supuesto, el Señor Jesús manda que las llenen de agua hasta el borde, hasta rebalsarlas prácticamente. Esto de hacer a un lado el rito judío es algo que usted y yo vamos a mirar en el Evangelio de Juan una y otra vez, diciéndonos este que viene aquí, que es Jesús de Nazaret, que es el Logos de Dios. Desde el capítulo 1 ha venido para decirnos que una etapa enorme del pensamiento religioso y de la historia de la revelación de Dios ha pasado y ha quedado atrás, ¿verdad? La ley vino con Moisés, pero con Jesús vino la gracia. Jesús es superior, entonces, en este sentido, a todo lo que ha pasado. Jesús es superior a Jacob, por supuesto, lo vamos a ver con la mujer samaritana. Jesús es superior a Abraham, por supuesto, lo vamos a ver más adelante en las discusiones con los fariseos. Jesús es superior a Moisés varias veces en este contexto, y por eso la insistencia de que esta boda es un símbolo de que la liturgia judía ha pasado a otro nivel, ha sido descartada. En su lugar viene el milagro del vino nuevo, el vino mejor, porque el fin de la ley es Cristo, y cualquier otra manera de que el hombre se acerque a Dios o quiera acercarse a Dios, tanto el rito judío como el rito precolombino o los ritos de otro tipo que existen hoy a granel en el mundo, deberían pasarse por el mismo filtro. Jesús nos dice, ocupen esto para demostrar que esto está sucediendo. Es tremendo, es riesgoso. Y a ustedes se pueden imaginar, les decía a los hermanos el domingo en la iglesia, que usted entre a una iglesia católica romana y que en la piscinita esa donde tienen agua bendita, usted de repente, en lugar de ocuparlo en los propósitos que lo tienen ahí, usted introduzca un recipiente para hacer otra cosa. El niño está llorando y necesita agua y mete la pacha, digamos, en el recipiente de agua bendita. Cualquiera de los que están ahí hubiera pegado un grito y hubiera dicho, falta de respeto, por favor, pues respetá, estás en este mundo, estás en esta iglesia, estás en este círculo. Pero el Señor Jesús es quien es y ocupa esas tinajas para evidenciar que el rito judío ha pasado, y en su lugar deberíamos tomar lo que el Señor Jesús nos ofrece,
que es completo, que es mejor, que es actualizado, que viene del Señor y que hace lo que este tipo de ritos no puede hacer. En segundo, el punto siguiente que tenemos aquí es el elemento número 4, donde ya hemos visto que el símbolo de Caná de Galilea nos habla del pacto a través de la alianza, del matrimonio que existía aquí. También se habla del símbolo como el elemento de mostrarnos quién es el que manda, y hemos visto cómo también este símbolo de una forma nos habla de la superación del rito judío. Pero el número 4 aquí es también otra manera de ocupar la simbología que el Señor Jesús quiere que entendamos aquí. El símbolo de lo que trae Jesús es un símbolo de abundancia. El tiempo mesiánico en donde Jesús aparece como el Mesías, como el Dios hecho carne, como el Logos, como el Cordero de Dios, como el Rey de Israel, como el Mesías, es un tiempo que Él lo ofrece como lleno de abundancia. Llama la atención en el pasaje como el Señor Jesucristo les dice a los siervos que llenen esas tinajas hasta el borde, que rebalse prácticamente. Y llama la atención también que se nos da las cifras aquí de cuántas tinajas eran y de cuánto también tenían estas tinajas de capacidad. Se dice aquí en el versículo 6 que había ahí 6 tinajas, eran 6 tinajas que cada una recibía entre 80 y 100 litros. Esa cantidad es exorbitante, pensando otra vez en que se trata de una aldea pequeña, de una boda que, si bien es cierto, pudo haber tenido bastante personas, no era una boda gigantesca de muchos, cientos, miles de personas. Ahí esto lo sacamos precisamente de lo insignificante que parece para los historiadores y para los arqueólogos el pueblo, la aldea de Caná de Galilea. Y sin embargo hay 6 tinajas aquí para la purificación. El Señor Jesús las llena, les dice que las llenen, y luego de ahí el vino que va a sacar van entonces a tener una cantidad de más o menos 100 litros por 6, son 600 litros. Eso nos da más o menos alrededor de unas 900 botellas de vino. El Señor Jesús proveyendo abundantemente. Dios abundantemente nos ofrece lo que Jesús trae de una forma abundantísima. En este sentido, entonces, debemos recordar las promesas del Señor en todos los pasajes del Antiguo Testamento. Cuando le ofrece Canaán a Israel, por ejemplo, lo lleva a una tierra que fluye leche y miel, donde el verdor es enorme y donde la vida es enorme también. Todos estos pasajes proféticos donde el Señor Jesús habla de la delicia que será estar con Él, comiendo en el monte de Él, siendo servidos por Él. Imágenes, si ustedes quieren, pictóricas, simbólicas, algunos pensarán que son metafóricas completamente. Cual fuese el caso, en realidad, el punto es que Dios insiste en que lo que trae Jesús es abundantísimo, es abundante, no hay escasez para lo que Jesús nos ofrece al venir con Él y lo que Él va a traer al final del tiempo, la nueva tierra, el nuevo cielo, en donde habrá abundancia, frescura, de tal forma que lo que simbólicamente aquí se nos presenta es principalmente esto. Lo que llama la atención, además de estas 900 botellas de vino, es que existe un número 5 y un número 6 elementos simbólicos aquí. El elemento número 5, diría yo, es
simbólicamente la importancia de los siervos. Si usted se fija en el pasaje de Caná de Galilea, se hace un gran énfasis en que son los siervos los que saben del milagro, los que sirven el milagro, los que sí saben de dónde viene. Ellos miran del milagro y son en cierta forma testigos del milagro, porque mientras el maestro de sala, el encargado de la boda, el wedding planner, sencillamente no sabe de dónde viene, el novio tampoco sabe, son los siervos los que sí saben de el milagro que el Señor Jesucristo hace. Y si usted lo quiere tomar de esta manera, yo diría que esto es un elemento simbólico que apunta hacia nosotros. Nosotros que hemos visto muchas veces el obrar de Dios milagrosamente en frente de muchos que miran la bendición muchas veces y no miran el milagro propiamente de cómo Dios se comporta con su pueblo. Esto es algo central en el Evangelio de Juan también, de cómo nosotros debemos ser estos que canalizan de alguna forma el testimonio del Señor Jesús, que se nos presenta como el Mesías, el que está inaugurando este tiempo, la primera señal que habla de quién es Él, el Mesías que trae este nuevo tiempo en donde el rito judaico ha pasado, en donde Él propiamente se nos presenta como el Mesías de Dios, superior a lo anterior, que se une en pacto con el pueblo de Israel y con todo el pueblo también gentil que lo busca. Esta importancia de los siervos es clave aquí. Y finalmente, el último elemento simbólico que aparece aquí es la calidad de lo que Jesús nos ofrece, la calidad de lo que Jesús le da al hombre. Este tiempo mesiánico ofrecido por él no tiene comparación, no tiene comparación ni con lo mejor de lo mejor que el hombre pueda producir o que el tiempo pueda producir o que la tierra pueda producir. Nos llama la atención aquí que en el milagro que el Señor Jesucristo hace, se compara un especialista, un hombre que está acostumbrado a esto, un catador de vinos, digamos, así como en nuestros tiempos hay un catadores de café, obviamente hay catadores de vino, aquellos que conocen el vino de verdad, es este wedding planner, este hombre que está aquí al frente, y cuando le llevan el vino recién creado por el Señor, el agua transformada en vino, este hombre se sorprende porque el vino que ha tenido era el mejor, era mejor que el anterior. Lo que nos dice y lo que nos informa es interesante y creo que debe tomarse en cuenta. La costumbre era que se daba el mejor vino al inicio a fin de que las personas lo disfrutaran bien al inicio, y luego cuando ya estaban, en mi versión aquí dice tomados, cuando ya están tomados, ya no pueden distinguir o no podían saborear con toda la mente lúcida qué era lo que se les estaba dando. Y sin embargo, este hombre dice que el vino que le están trayendo, que Jesús hizo ahorita, es mucho mejor que el que se había probado anteriormente. El vino, obviamente, hermanos, es un asunto complicado en nuestras iglesias evangélicas y bautistas, presbiterianas también, porque precisamente por los abusos que se ha dado en nuestras culturas, algunos simplemente quieren diluir el vino que aparece aquí, pero es evidente que en el caso de lo que se está contando aquí, un hombre que no es ni creyente ni nada, por lo que se nos da, por lo que no se dice de él aquí, es alguien que nos está diciendo este vino es mucho mejor que el otro. No se trata de ser una agüita diluida la que el Señor Jesús dio. El símbolo del vino es símbolo de la alegría, de la abundancia y de la calidad, y que vamos a poder disfrutar, dice Isaías 25, en este mundo, cuando el Señor Jesús traiga a consumación todo lo que Él ha comenzado, que ha comenzado aquí en Caná de Galilea, en ese mundo en donde ya no hay abusos, en ese mundo en donde el hombre no pierde control y no se vuelve otra persona, un monstruo. Yo sí entiendo por qué muchos quieren
diluir lo que se dice aquí, pero por el otro lado no debemos hacer eso si eso implica cambiar lo que el pasaje dice. El vino es símbolo de la alegría del Señor, provista por el Señor, y como el tiempo mesiánico se inaugura con esta señal, es importante recordar la calidad que el Señor está ofreciendo aquí. Isaías 25 dice que Dios nos va a servir los mejores vinos al final de la historia, cuando Él nos sirva, cuando estemos con Él, para que disfrutemos de su creación y su creación disfrute de Él, donde habrá paz, tranquilidad, justicia, verdad, dominio propio, y podamos disfrutar de una manera completa su presencia con nosotros. 6 cosas simbolizadas aquí. Y para terminar esta presentación, quiero recordarles que de acuerdo con el Evangelio de Juan, toda esta boda sucedió al tercer día. Al inicio del capítulo 12 nos dice que el Señor Jesús al tercer día, pero es interesante porque en el capítulo 1 lo hemos dejado a Jesús en camino hacia el norte, hacia Nazaret, hacia Galilea, y el capítulo 2 simplemente comienza, quiero decir, diciéndonos al tercer día había una boda. Los especialistas y estudiosos nos dicen que es muy probable que con esa frase lo que haya es un recordatorio. Si usted toma el capítulo 1, en donde se nos habla de revelar la gloria de Dios, revelar a Jesús, la gloria de Él, y a un tema que una y otra vez aparece en Juan. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, por supuesto, en lo que Jesús hace. Si usted lee Éxodo 19, justamente antes que la gloria de Dios se revele al dar sus mandamientos, y cuando Moisés baja en el rostro de Moisés la gloria de Dios, una de las palabras y de las frases que se ocupa una y otra vez en Éxodo 19 es al tercer día, al tercer día, al tercer día. De tal forma que si ese es el caso, Juan capítulo 2 tendría una especie de un eco de lo que Jesús es para nosotros. Aquí Jesús está revelando con toda su dignidad como el que es, el que revela la gloria de Dios, el que inicia la época mesiánica, el que nos invita a abandonar los ritos de nuestras religiones y que lo busquemos a Él en primer lugar, el que nos dice que este vino que Él nos ofrece, este vino es calidad sobre cualquier otra cosa. Este último diálogo entre el maestresala y el novio se insiste y se repite así: tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Jesús es esto. Jesús es el mejor vino. Todo lo que viene antes de Jesús palidece ante la calidad de que es Jesús. ¿Quién es Jesús? Busque al Señor Jesús de esta forma, como Caná de Galilea. La boda de Caná de Galilea nos recuerda, hermano, amigo, y encontrará también al Mesías que Dios nos ofrece en el Antiguo Testamento. Bendiciones, nos miramos el domingo en la iglesia con la continuación del Evangelio de Juan y las señales que el Señor Jesús está dándonos de su mesiasco. Bendiciones a todos. Bueno, no lo vamos a ver el próximo domingo, pero el Señor nos tiene a otro gran maestro el próximo lunes. Ya les voy a decir. Muy bien, espero que hayamos tomado notas. A mí ya ni me caben las notas aquí donde estoy escribiendo, pero no sé si tenemos algún comentario. Bueno, el maestro no está aquí, pero podemos tal vez anotar algunas cosas que han sido tal vez novedosas para nosotros en esta mañana, que no las habíamos escuchado, o que puede ser algo que usted esté pensando, yo no sabía de eso,
o es nuevo para mí esta enseñanza así. Me gustaría si tenemos algunos comentarios. Si no, pues podemos volver a ver la grabación. Yo se la voy a enviar ya arreglada para que podamos seguir aprendiendo. Pues fueron 6 cosas las que nos enseñaron de este encuentro con Jesús, con esta gente en esta boda. Y muy interesante algunas cosas. Ok, Sonia, empecemos. Solamente quería comentarles que les envié a nuestra página de WhatsApp una foto donde aparece una de las tinajas del tiempo del Señor Jesús. Ahí hay una inscripción, la foto de la inscripción no la encontré, pero dice que data del tiempo del Señor Jesús y era una de las muy usadas por la comunidad judía, precisamente para el lavatorio. Ahí esta es una de las tinajas. Ok, muy bien. Gracias, Sonia. Si puedes compartir la foto, tal vez en el chat aquí de Facebook también. ¿Crees que puedes? Vamos a ver. Si no, pues mira. Sí, es bien interesante algunas de estas cosas, ¿verdad? Porque como se nos enseñaba, eran las tinajas que se designaban para lo de la purificación. Los judíos eran muy ritualistas y había purificación para ciertas cosas. Entonces, como bien dijo Gerardo, era como que hubiera pasado que si vamos a una iglesia católica, quisiéramos agarrar del agua bendita para tomarla o para hacer una mamila para un bebé, ¿verdad? Entonces, esto era algo de la vida ritual que ellos tenían. Y miren, eso de ritualismo de estas culturas es bien interesante, porque el judío se lavaba mucho, pues para entrar, digamos, en la presencia del Señor y cuando tenían ciertos asuntos de las fiestas. Y tuve la oportunidad de ver cómo se lavaban los musulmanes para la hora de la oración ustedes y poder entrar a la mezquita. Algunos no entran a la mezquita porque, digamos, están en sus lugares de trabajo, pero hacen el rito de lavarse y están aquellos lugares donde la gente se puede lavar y se lavan los codos, las manos, los pies y así se preparan como para ir al tiempo de oración. Esos llamados que las naciones musulmanas hacen, ese oye el llamado y que en una vocecita a ustedes que da susto, ¿verdad? Y hay una voz ahí que, no, yo no sé qué es lo que decía, pero es el llamado al tiempo de la oración. Entonces, mucha gente cierra sus negocios y sale corriendo para la mezquita más cercana, se lava antes de entrar y interesantemente, solo van los hombres. Solo hombres van a ese tiempo de oración y dirigen su oración hacia la Meca. Así que pensando en esto, pues esas tinajas estaban ahí en esa boda y de esas tinajas que el Señor hace esa conversión. Como bien se decía, todas estas cosas son puros símbolos, ¿verdad? Hay cosas que quizás para nosotros no hacen mucho sentido porque no hemos vivido en esa cultura, pero el Señor Jesús estaba iniciando todo ese reino que él estaba empezando a establecer. Muy bien. ¿Alguna otra cosa ahí, por favor? Es el tiempito aquí. Ujú. Sí, Sonia. Perdón, No sí la logré poner. La logré poner y gracias a Dios, sí, yo creo que sí procedió. Sí la pueden ver, ahí debe de aparecer ya la foto. Muy bien, gracias, Sonia. Muchas gracias. Pues, Almi, solo quería aprovechar para dar gracias a Dios realmente y gracias por el apoyo a todas mis hermanas. Estuve poniendo mucha atención y tomando notas de la clase, porque fue una clase la que hoy recibimos con el hermano Gerardo acerca de esa vida, de esa abundancia, de esa alegría. Y qué mejor momento para, bueno, perdón.
Ujú, Me quedé con lo que era el simbolismo, lo que significa el vino y la simbología del vino. ujú, Creo que mejor momento para poder dar gracias a Dios y gracias por su apoyo, mis amadas hermanas, luego de la situación de salud que pasó mi esposo, bendito sea el Señor. Estamos alabando su nombre. Estamos dándole gracias y glorificándole a Él, gozando de eso nuevo que Dios ha hecho en nosotros, que no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es el bueno en nosotros y Él nos ha dado a beber de su bondad, de su misericordia, de su gracia abundante y de su amor. Gracias, gracias. Así es, muchas gracias. Qué bueno, Sonia, gracias a Dios. ¿Algo más, hermanas, ahí, Chelita, Trini, que ustedes quisieran compartir? Bueno, a mí me encantó, gracias, esta enseñanza porque aprendí y recordé, pues ya lo había conocido de antes, pero ver la importancia de entender la vida de los judíos, ¿verdad? Y el significado y de cada detalle y lo que es una boda y lo que... Y este es un pasaje muy importante de entenderlo y para hablar con nuestros hermanos católicos, ¿verdad? Porque aquí la madre de Jesús, María, muy respetuosamente, ¿verdad? Se dirige a él, pero el Señor le dice, ¿verdad? Que él tiene otro ministerio y que era su tiempo. Pero María estaba segura de que él iba a resolver la situación, ¿verdad? Interesante. Se conocía a su hijo y sabía de que él iba a resolver. Ujú, No había, antes de este periodo, Jesús no había hecho públicamente ningún milagro, sí, pero aquí María, con fe y con confianza y dirigiéndose a quién tenía que dirigirse, ¿verdad? No ir a pelearse con el maestresala y vaya a ver dónde consigue vino, sino que le presenta el problema sí, a Jesús. bien. Y me encantó pues aprender varias cosas de la vida, los significados Ujú, de, de esos ritos. Y sí, este mismo rito de la purificación es lo que también Juan el Bautista les predicaba para sí, arrepentimiento, ¿verdad? Porque cierto. ellos Ujú. hacían con frecuencia eso de lavarse para purificarse, pero no cambiaban su vida. Sí, Entonces, ahí también podemos correlacionar esa ritual, ¿verdad? De purificación sí. y que quizás yo siento que ellos lo siguen haciendo, ¿verdad? Porque están esperando siempre el Mesías, pero eso no es lo que el Señor vino para salvarnos y hacer un solo sacrificio y redimirnos, ¿verdad? Si nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y le buscamos de corazón y le seguimos. Ujú, Así que para mí ha sido una porción muy bonita. Esta porción es de alegría, ¿verdad? ujú, De una boda, de sí, una fiesta, y esa es otra enseñanza también que pienso que nuestras celebraciones, nuestras fiestas, deben de ser de alegría y de tener todo preparado, ¿verdad? Pero siempre pensando en que esa fiesta cumpla un propósito ujú, y que también esté presente el Señor en todas nuestras celebraciones, ujú. así Sí, como en nuestras tristezas también, ¿verdad? Sí. sí. A mí me llamó mucho la atención eso que el Señor estaba diciendo, ok, ya estoy aquí, muchos de estos ritos van a quitarse,
porque Ujú, ya el novio está aquí. ujú. Muy bueno eso. Sí, Sonia. Que quería comentar eso porque yo creo que es importante, gracias Chelita por mencionarlo, que la forma en la cual el Señor Jesús le responde a María con la expresión y la palabra mujer, a nosotros en nuestro tiempo, 2000 años después, nos escandaliza. Nuestro contexto, especialmente nuestra cultura, un hijo no le va a decir hacia su mamá. Ahorita, pues me viene mi hijo y me dice, yo le digo y le pido algo, me dice, mire mujer, así que Sí. uno siente feo. Sin embargo, no era el contexto. Y una de las evidencias del respeto que el Señor Jesús usó para llamarla de la manera cortés, cordial y obviamente respetuosa fue que María no se ofendió por la manera de su Ah, Ujú. ajá, respuesta. Es sí. más, hay un ejemplo bien particular para mí y es la manera en la que los colombianos se tratan. Ellos Ujú. Señora. Señora. señora, sí, Señora. señora, no, señora. Y Sí. la primera vez que me lo dijo a mí una hermana fue, oh, sí, señora. Dije, ay, Dios, me siento así como ya. O sea, la No. percepción es distinta. Hay que tomar en cuenta Ah, la ya lo arregló. cultura, Bye. hay que tomar Gracias. en cuenta la época, Y avisaste que y obviamente la intención de las palabras, de la expresión. También el Señor Jesús, a mí me llama mucho la atención, Él estaba marcando la familiaridad. Sí, es mi mamá, pero aquí, como bien nos explicaba Gerardo en la lección, esto es otro asunto, esto es lo que a mí me toca, esto no es algo familiar, esto es mi ministerio. Y el Señor lo está marcando muy bien. Sin embargo, accede y hace a la petición de ella. Yo creo que de una manera divina, porque el Señor todo lo tiene en control, de, de, de haber procedido con el milagro y darnos esta tremenda lección que tenemos en estos 11 versículos. Pero qué bueno que tenemos la confianza de entender y que el Señor nos revela esto, ¿verdad? Que no hubo un desprecio, no hubo una desvalorización de la mujer y ni una falta de respeto. Al contrario, una manera muy respetuosa de llamarle y decirle la verdad con amor y con ese tacto del Señor. Así es, sí, así es. Gracias. Trini, ¿tienes algo que quieres compartirnos? Sí, me gustó mucho la forma como abordó este pasaje con la simbología. Y de verdad, él mencionaba primero la alianza, luego quién Ujú, realmente manda, ujú, después como un rito judío superado, la abundancia, el ujú, Mesías lleno de abundancia, el Mesías, su primera señal de comprobación, ¿verdad? Y su símbolo de la alegría, el ujú. vino, ¿verdad? Me gustó mucho, de verdad, que reconocer cómo pues hay control de Dios en todo lo que está en su Amén. palabra, ¿verdad? Y Así cuánta es. enseñanza podemos obtener de ella. Ujú. No importa cuántas veces veamos los pasajes, siempre hay cosas que nos hacen meditar en su grandeza, ¿verdad? En su Amén. poderío, su grandeza, su bendición, su abundancia. Así que yo me siento muy agradecida con el Señor por su palabra y por el hermano también, ¿verdad? Por compartirnos y la oportunidad de estudiarla. De veras que sí, Gracias a debemos aprovecharlo, ¿verdad? Así es. Pues muy bien. Pues gracias a Dios por esta enseñanza y como les digo, fíjense que según el orden, pues no tocaba ahorita, pero por todo este movimiento que hice, pero vamos bien, vamos bien. Y si Dios permite, entonces vamos a seguir adelante con el siguiente pasaje que es el capítulo 3. Después de esto vino la enseñanza de la purificación del templo que Trini la dio. Y ahora ya para el próximo lunes, si Dios lo permite, tenemos este pasaje de Juan 3, que es otro pasaje también que tiene mucho, mucho. Y vamos a tener el privilegio de tener otro maestro que a mí me gusta cómo enseña también mucho y
vamos a tenerlo aquí con nosotras. Creo que somos siendo privilegiadas de poder tenerlo y vamos a tener a nuestro hermano pastor Romeo Guevara enseñándonos este pasaje el próximo lunes. Así que mis hermanas, si quieren invitar a otras más, háganlo, ¿verdad? Y vamos a tener. Recuerden que también siempre, gracias a Dios, las podemos escuchar después las enseñanzas y compartirlas. Yo voy a arreglar siempre esto. Ya están, como les dije al principio, las dos enseñanzas anteriores, más bien las tres enseñanzas anteriores, las dos de Trini y la del Día de la Madre, ya están en el canal para que puedan ser compartidas si ustedes quieren con otras personas. Así que gracias a Dios. Terminemos, hermanas, entonces para ya darle final a este día de nuestra enseñanza con una oración. Padre, te agradecemos por tu palabra, porque como se decía, siempre hay algo nuevo que tú nos enseñas. Esa es la maravilla, el misterio de la palabra que tú nos has dejado, que siempre que volvemos a los pasajes, sea en cualquier idioma, en cualquier lugar, hay algo nuevo que tú das a la persona que nos trae tu palabra. Sin lugar a duda es la obra maravillosa del Espíritu Santo en estos maestros, en las maestras, los que enseñan para darnos. Así que muchas gracias. Permite que atesoremos bien todo esto y que si nos quedaron dudas, volvamos a ver la enseñanza, volvamos a anotar y que nos gocemos que el Mesías estuvo aquí y que empezó a establecer ese reino mesiánico que estamos esperando. Alabado y glorificado seas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, permítenos que podamos tener una muy buena semana todos de acuerdo a las cosas que vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanas de Facebook, nos retiramos de ustedes en este momento y que Dios me las bendiga también mucho a ustedes. Hasta la próxima semana, si es que el Señor no ha venido. Bendiciones.